Hola, gente linda. Hoy tenemos un invitado muy especial aquí en Mágico Universo, vía Skype desde Buenos Aires. Vamos a entrevistar a Nicolás Appelt. Él es orador, metafísico, escritor y hoy nos viene a hablar sobre la ley de atracción. Bienvenido, Nicolás. Gracias por estar aquí en Mágico Universo. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación al programa. Gracias. Bueno, primeramente yo me gustaría preguntarte cómo hacemos, qué es lo que tenemos que hacer para activar al genio de la lámpara de Aladino que todos tenemos, ¿verdad? Qué buena pregunta. A ver, yo creo que tenemos dos tipos de genios adentro nuestro. Un genio lo podemos llamar el genio de la consciente y el otro genio es el genio inconsciente. Y los dos piden deseos y los dos materializan nuestros mundos. El tema es que la mayoría de los deseos los crea el genio del inconsciente. Entonces, bueno, creo que el camino lindo que estamos haciendo nosotros los seres humanos es trabajar la conciencia para entender un poco qué es lo que el genio del inconsciente está deseando a todo momento, ¿no? Como para crear mi propia realidad. Pero ahí hay dos dialogando entre sí. Claro, pero el inconsciente por ahí es el que nos hace hacer macana, el consciente no. Exactamente, mira, ayer escuché una frase que no había escuchado nunca que me encantó, que me dijeron, el inconsciente no toma talleres. O sea, los únicos que vamos a tomar talleres somos nosotros con nuestra conciencia, pero la verdad es que la conciencia va entre un 2 y un 10% y el resto sucede todo en la inconsciencia. Entonces, para mí lo importante para saber, lo primero importante para saber de la ley de la atracción, no es que nosotros no creamos o atraemos realidades, sino que creamos todo eso en un nivel tan inconsciente que cuando la realidad está frente a nuestro no la entendemos, porque el 90% de la creación se produjo en la inconsciencia. Lo bueno como lo malo, ¿no? En general. Entonces nos cuesta mucho entender la realidad porque se creó como detrás de escena, por así decirlo. Claro. Sí, yo veo que hay mucha gente que no se hace el mapa de la abundancia, hace millones de decretos y esta ley no le funciona. ¿Por qué a veces funciona y a veces no funciona? Qué buena pregunta. Arrancamos con toda. Porque sí, es algo muy típico de los talleres de yo vi el secreto, vi la ley de atracción, me puse en mi heladera el bote, la casa y no aparece. Porque para mí nosotros creamos una realidad a partir de lo que creemos. Pero para que algo sea creencia dentro del sistema, tiene cuatro componentes que son vitales. Un componente es el pensamiento, otro componente es la imagen, otro componente es la emoción y otro componente se llama la certeza. Entonces, para que yo pueda crear una realidad, inevitablemente tengo que sí tener dentro mío esos cuatro componentes. Y te pongo el ejemplo más fácil de todos. Veo la ley de la atracción, veo el secreto, lo que sea, y digo, me quiero ganar la lotería. Entonces, bueno, primero voy y compro obviamente el ticket, ¿no? Entonces, lo tengo en mis manos. Pienso, o sea, viene el primer elemento, pienso mucho en una imagen. Esa imagen es yo ganando la lotería, comprándome el auto, la casa, el bote, lo que sea. Y después viene la emoción. Me siento súper feliz de hacerlo. Pero después viene el cuarto elemento donde la mayoría de los seres humanos fallamos, que es el elemento de la certeza. Cierro los ojos y aparece una voz pequeña que dice, es imposible que ganes dentro de 2 millones de personas. Entonces, claro. ¿Y ahí? Y ahí no se transforma en creencia. En realidad sí se transforma en creencia. Se transforma en la creencia de que vos vas a jugar a la lotería para imaginártela, pero que otro la va a ganar. Ese es el pensamiento que vos tenés. Esa es la creencia que vos tenés. Claro, y así no Entonces, funciona. sobre lo que tenemos que trabajar precisamente es, por ejemplo, en este caso es la falta de merecimiento que a veces tenemos. Es decir, ¿por qué no merecemos? ¿Por qué no somos capaces de recibir que eso llegue a nuestra vida? ¿Por qué no a veces nos cuesta aceptar cuando tenemos éxito, cuando tenemos dinero, y siempre hacemos algo para que se vaya rápidamente, ¿no? Claro. Por ejemplo. Sí, ¿hay que poner mucha atención o hay que pedir y soltar? Mira, yo pongo un ejemplo en el libro que le llama el ejemplo de Marta, ¿no? Y yo imagino este diálogo como hagamos de cuenta que te llamás Marta, ¿no? Entonces yo te digo, Marta,
Marta. Y todo el tiempo te estoy taladrando con tu nombre, en un momento te vas a cansar y vas a decir, ¿qué querés? O sea, y si yo todo el tiempo estoy repitiendo un decreto, digo, yo soy abundante, yo soy abundante, yo soy abundante, tengo la salud, es cansador. O sea, en un momento tu propia mente te bloquea. Y para mí, aquel que necesita repetir muchas veces es porque la vez que lo dice, no lo dice convencido. Entonces, precisamente cuando yo quiero algo, si yo quiero algo, no necesito repetírmelo. O sea, uno le repite algo a una persona que no escucha, ¿o no? Claro. O que no entiende lo que está pidiendo. Pero si vos te dirigís a esa persona, tenés la atención de esa persona y le comunicás lo que querés, esa persona te comprende. Y lo mismo funciona con el alma, con el espíritu, con tu cuerpo energético. Es qué querés como para tener claridad. Y no hace falta que lo digas 70 veces. Si yo te explico cómo llegar, cómo caminar 3 cuadras y hay atención plena, y hay ganas de explicarlo y demás, no hace falta que te explique todos los días cómo llegar. Claro, claro. Dicen que el observador modifica la materia. ¿Eso qué quiere decir? A ver, buena pregunta también. Podemos verlo de un punto de vista terrenal si queremos. A mí me gusta, por ejemplo, pensar en cómo es que nosotros creamos la realidad a partir de pensar en el futuro. Y, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en un futuro específico, pensar en un futuro, imagínate, no sé, el futuro que cada uno que está del otro lado escuchando quiere imaginarse, o tener hijos, o sanarse, o ganar dinero, algo, ¿no? Entonces, inevitablemente el primer tiempo que surge es el futuro para la mente, y la mente piensa en el futuro, en eso que quiere obtener. Cuando la mente piensa en eso, automáticamente se le despierta una emoción, ¿sí? Es como, o la alegría, o la angustia, o el miedo, la tristeza, ansiedad, compasión, lo que sea. Las emociones siempre se viven en el presente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros imaginamos un futuro, vivimos una emoción en el presente. Esa emoción en el presente, por ejemplo, activa alguna de las glándulas que nosotros tenemos dentro del cuerpo. Si yo pienso que me van a robar, entonces voy a tener miedo. Cuando tenga miedo, voy a activar mis glándulas adrenales. Cuando active mis glándulas adrenales, voy a generar cortisol dentro del cuerpo. Y, por ejemplo, voy a enviar químicos relacionados con la cortisona a mi cerebro, por ejemplo. Y cuando se unan las dos neuronas, el químico que van a usar para conectarse va a ser el químico generado por el miedo. Entonces, la realidad, por ejemplo, va a ser un producto de lo que nosotros imaginemos a futuro, sintiendo emocionalmente en el presente y conectando neuronalmente. Entonces es como, por ejemplo, una forma de cómo nosotros transformamos la materia. O sea, cómo va a ser la realidad dependerá, por ejemplo, de cómo la imaginemos, cómo pensemos que va a ser. Si yo digo que va a ser un día terrible, un día malísimo, o un día bendecido y bonito, entonces empiezo a generar una realidad en el presente. Estamos hablando a nivel biología nomás, ¿no? Porque mentalmente pienso que va a ser un día horrible, me conecto emocionalmente, activo mi biología y empiezo a crear redes neuronales a partir de esos químicos. Y después salís a la calle durante el día y a la tarde, no sé, tenés un embotellamiento de tránsito. Y el pensamiento va a recorrer un lugar construido por una química desde el miedo, desde el enojo. Entonces lo único que va a ver es que el mundo afuera es lo peor que hay. Que el mundo es enojo, que el mundo es pelea, pero porque se construyó a sí mismo de esa manera. Claro. Por ejemplo, no sé. Claro, dice, no atraes lo que quieres, sino atraes lo que eres. Exactamente. ¿No? Entonces, lo que somos siempre es en el presente. Claro. Sí, sí. Y bueno, ahora, el presente viene también de esto de cómo pensamos nuestro futuro, cómo vivimos nuestras emociones, es como esa interacción. Y el tema de la gratitud, aunque ponele que yo hoy no tenga lo que quiero, pero sí agradezco lo que tengo hoy, ¿no? Sí, a mí me parece clave en cuanto a... Mucha gente, por ejemplo, dice, yo le voy a hablar bien a esa persona cuando esa persona a mí me hable bien. Yo voy a ser feliz cuando termine esa habitación que me falta en la casa. Y la verdad que eso es una forma que tiene la mente de engañarte para mantenerte en el futuro. Entonces dice que tu condicionamiento para ser feliz depende de un escenario que vive en el futuro. Pero si, por ejemplo, vos querés un trabajo nuevo, ¿no? Sí. Y decís, yo voy a ser feliz cuando me llegue un trabajo donde mi jefe me trate bien. Y ahora tenés un jefe con el cual no te llevas bien. Lo primero que hay que entender es que si uno no sana el presente donde está, por ejemplo, entiende que ese jefe es una proyección de uno, que viene a mostrar cosas que uno adentro todavía no resolvió, entonces el jefe bueno de ese imaginario nunca va a llegar. Porque en realidad la potencialidad de jefe bueno está enfrente tuyo,
cuando logres integrar ese jefe que parece malo, ¿no? Qué difícil, ¿cómo se hace? Mira, yo uso la ley de correspondencia. Yo sobre lo que suelo hablar son sobre las 7 leyes. Y hablo sobre la ley de correspondencia, que es el afuera para mí es lo que yo veo en el afuera es un reflejo de lo que yo soy internamente. Entonces, si yo escucho esta entrevista y digo, no sirve para nada porque el mundo es así de tal manera, entonces no tiene que ver con lo que nosotros dos estamos comunicando en la entrevista. Tiene que ver con que esta entrevista le refleja esa parte del mundo porque adentro tiene esa creencia. Entonces, el afuera no es ni bueno ni malo, es el que se usa como pantalla donde uno proyecta para entender lo que uno proyecta. Si a una persona le agrada la entrevista, entonces que está en resonancia con eso. Pero no tiene tampoco que ver de que nosotros seamos buenos o malos o el tema esté bueno o no, sino claro, como cuál es el mundo interno. Claro. Y contanos un poco de estas 7 leyes que hablas, Nico, contame un poco, las leyes espirituales. Sí, a ver, estas leyes vienen del antiguo Egipto. Probablemente mucha gente escuchó hablar de Hermes Trismegisto, Tot y demás, el Kybalión, los 3 iniciados. Y estas 7 leyes sobre lo que hablan es sobre cómo se crea una realidad, desde lo más sutil a lo más denso, por así decirlo. Es como viene la ley de mentalismo, ley de correspondencia, ley de vibración, ley de causa y efecto, ley de polaridad, ley de ritmo y ley de generación. ¿Y podés explicarle un poquitito de cada una? Así, para el que no sabe, digo. Ok, perfecto. A ver, lo que dice la primera ley, que es ley de mentalismo, es que el universo es mental y todo fue creado a partir de una gran mente universal. Entonces, de ahí podemos entender que, ¿vieron cuando escuchamos, quizás en Argentina, que hay mucha religión cristiana, escuchamos que estamos hechos imagen y semejanza, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, desde esta visión, estamos hechos imagen y semejanza porque nosotros también tenemos una mente y a partir de esa mente podemos crear realidades. Hago la aclaración que mente no implica ser algo que esté ligado con la razón o solamente con algo cerebral. Mente es el mundo emocional, las almas, el espíritu, mente es la creación y dentro de eso están todos los elementos. Después viene el principio de correspondencia, que es que yo afuera de la mente no puedo crear nada, no puedo crear ninguna realidad que adentro no se ha contemplado. Por eso es que, por ejemplo, hay gente que va a pensar que a fin de mes puede ganar 10.000 pesos, otro que puede ganar 100.000 y otro 1.000.000. Pero el propio límite de lo que dice que puede ser o ganar o alcanzar está dentro de la propia mente. Wow. Entonces, ya cuando uno dice voy a alcanzar hasta esto, ¿qué te muestra eso por correspondencia? Que la mente tiene ese límite. Tiene esa creencia limitante que llega hasta ese lugar. Entonces, viste cuando me decías, hay que soltar y no controlar, en un punto es eso, ¿no? Como romper el límite de la mente, porque la mente es ilimitada, el universo es ilimitado. Claro. Después viene el principio de vibración, que generalmente cuando la gente vio el documental El Secreto y demás, sí, lo que más explicaba era esta ley, que es que uno atrae aquello que está vibrando, ¿sí? Entonces, en la primera ley, una mente crea un universo. Por correspondencia, ese universo que está afuera va a ser lo que tenga internamente. Ahora, la forma que adopta esa creación está ligada al nivel vibracional de esa mente, el nivel vibracional de ese ser. Entonces yo, por ejemplo, creo un proyecto, la forma que lo que voy a crear afuera, por ejemplo, una fundación, esa fundación afuera va a ser en base a lo que yo creo que debería ayudar y demás, pero si mis emociones asociadas a esa creación son muy bajas, es de la competencia, de la envidia, lo que sea, voy a crear algo afuera, voy a crear una fundación, lo que sea, un libro, un proyecto, pero va a vibrar a una frecuencia baja. Y todo lo que atraiga va a ser lo que está en ese nivel de frecuencia, ¿sí? Y si creo otra cosa desde el positivismo, la ayuda, la compasión, se crea otra realidad. Ay, me encantó, ¿sí? Esa. Me encantó. Es la de vibración. Vamos es a la de vibración. Entonces es sí, la forma que la mente adquiere afuera está determinado por la ley de vibración. Entonces, ¿cómo se compone el estado vibracional nuestro? Por ejemplo, por nuestras ideas, por nuestras creencias, por nuestras emociones, por nuestros programas, por nuestro karma, por nuestro dharma. Somos un conjunto que hace eso. Pero básicamente es ligado a la conciencia. Y después viene la ley de causa y efecto. Esa me parece súper interesante. Así que ahora vamos a hacer una pausa cortita, vamos a seguir en el próximo bloque. Ajá, ¿sí? Perfecto. Gracias, Nico. Espéranos un minutito. Sí.
Cuando llegás a la cima, todo es más lindo. Teleférico San Bernardo, encima de todo. GNC Salta Ecológico. Venta y colocación de equipos de GNC. Renovación de obleas. Servicios de postventa. Los mejores precios y la mejor financiación. GNC Salta, representante oficial de Tomaceto a Chile. Encontranos en nuestras 3 sucursales: Corrientes 1693, Islas Malvinas 857 y Talcahuano 278. GNC Salta, especialistas en GNC. Porque queremos que viajes mejor, te sientas más seguro y llegues a tiempo a tu destino. Incorporamos 10 nuevas unidades articuladas para cubrir los recorridos del área metropolitana, troncal y transversal, con capacidad para 150 personas, cámaras de circuito cerrado y plataforma eléctrica para pasajeros con movilidad reducida. Trabajamos para que tu viaje sea cada vez mejor. Saeta, un compromiso colectivo. Gobierno de la provincia de Salta. Bueno, Nicolás, habíamos quedado en la ley de causa y efecto, creo que es la que más entendemos, la que más conocemos. A ver, explícanos brevemente las que faltan. Como en Occidente la conocemos como causa y efecto, y en Oriente quizás lo llaman karma o dharma. Pero básicamente es, cuando yo creo algo afuera, eso genera un efecto en la realidad. Entonces, lo que yo hago impacta en la realidad. Y es exactamente lo que yo doy, lo que me vuelve. O sea, no hay ni bendición ni castigo. A veces lo vemos como karma o dharma, pero yo simplemente lo veo como qué bueno que existe la ley de causa y efecto, porque entonces puedo entender qué es lo que yo estoy dando al mundo. Y la forma de entender qué es lo que estoy dando al mundo es ver lo que estoy recibiendo de ese mundo. Entonces, si yo creo que estoy creando un mundo súper positivo, pero estoy recibiendo otra cosa, entonces quizás no estoy todavía creando eso que digo que quiero crear. Y así voy conociendo el inconsciente. Y después viene la ley de polaridad, que parece a veces media rara de comprender, pero es realmente cuando yo quiero planear o quiero crear un deseo, realmente lo primero que me toca es atravesar el mundo contrario. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. A ver. Les pongo un ejemplo. Los budistas hace mucho tiempo trajeron como ley, por ejemplo, el desapego y practicar la paz, ¿no? Entonces, emitieron una creencia al universo donde dijeron, bueno, nosotros queremos practicar lo que es la paz y lo que es el desapego. ¿Y qué pasó? En la historia vino un país como China y les declara la guerra y los quita de su territorio. Eso es la ley de polaridad. La ley de polaridad te dice, si vos querés vivir un escenario, yo te tengo que dar las herramientas opuestas que te hagan experimentar ese escenario. Entonces, si vos querés experimentar la paz, va a ser a través de que alguien te declare la guerra. Ay. Y si querés practicar el desapego, va a ser a través de que alguien te quite algo que es para vos importante. Y te ahí mandan siempre la lección correcta, el universo.
Exactamente, y a partir de lo que nosotros mismos pedimos. Por eso, viste, muchas veces parece que decimos, entro al mundo de la espiritualidad y quiero armonía. Y lo que menos encontramos cuando entramos al mundo de la espiritualidad es armonía. Nuestra vida se hace un caos, se nos desordena. Totalmente. Decimos, cuando yo era más ignorante vivía mejor. Totalmente, sí. Y bueno, tiene que ver con eso. O sea, entonces, ahora lo entiendo. Es que tiene una razón profunda. Si uno quiere ser un ser de luz o iluminar la conciencia, a donde tiene que iluminar es a la oscuridad. Entonces, para eso tengo que entrar a la oscuridad. O sea, es todo lo contrario a lo que generalmente pensamos, que si entro a la luz o hago algo más lumínico, mi vida va a ser mejor, por así decirlo. Pero en realidad es decidir conscientemente entrar en la oscuridad, en mi propia sombra, en mis propias limitaciones. Y eso a veces es doloroso. Y sí. ¿No? Sí, sí. Y después viene, bueno, la ley de ritmo que dice que existen procesos, ¿no? Que para pasar de un polo al otro hay un tiempo, hay un proceso, hay un aprendizaje. Entonces, lo que a veces no nos gusta a los seres humanos es que en realidad la vida es 99% proceso y 1% alcanzar lo que queremos alcanzar. Entonces, se trata simplemente de decir, bueno, ¿qué quiero experimentar? Hacer un hermoso programa de televisión. Ok, cuando el programa sale, en sí el programa dura muy poquito, sí, ¿no? Pero ¿qué tal la previa, la preparación, el disfrute durante la entrevista? Sí. Eso es la vida. O sea, y si uno se preocupa solamente por lo que dura el programa, vivimos la vida de formas muy recortadas, ¿no? Es como vivimos la vida de 35 minutos en realidad de cuando la otra vida pasa todo lo que pasa antes y después del programa. Así es. Y por último viene la ley de generación, que es esto, cuando decido crear algo, por ejemplo, cuando decidís crear un programa, es para transformarte a vos misma, para transformar a otros seres humanos. Exacto. Es para que puedas integrar, exacto, y ayudar a otros a cambiar su realidad. Y ahí se cumple todo el ciclo de las 7 leyes. Ay, qué bonito. Muy rápido, muy resumido. Me encantó. Te quiero hacer otra pregunta. Vi en tu Facebook que hiciste un taller, creo, en una cárcel. ¿Cómo fue esa experiencia? Contame, por favor. Para mí fue una experiencia fuerte, emocionalmente desafiante. Fue un taller iba a ser inicialmente para 10 personas y terminó siendo un taller para 300 personas en la cárcel de Guayaquil, en Ecuador. Y me preguntaba, ¿no? Bueno, ¿sobre qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a hablar? Como puede ser bien fuerte entrar a una cárcel a decir que uno crea su propia realidad. Entonces quería elegir bien desde dónde hablar y precisamente con ellos lo que trabajamos fue lo importante que es pensar a futuro positivamente. Porque ellos consideran muy pocas realidades, que si van a salir tienen la chance de o vuelvo a robar o dependo del sistema o no sé, o 2 o 3 chances, ¿no? Entonces, si ellos no contemplan que hay otras posibilidades, entonces cuando salgan van a volver a caer en lo mismo. Entonces, seguramente. Un poco fue larga la conferencia, ¿no? Pero empezar a explicarles esto de qué es importante ahora empezar a imaginar ese futuro desde otro lugar y cómo eso les transforma el presente. Y entonces eso los impulsa a anotarse a mejores talleres que están haciendo de, por ejemplo, me regalaron un auto increíble hecho en la carpintería, de cómo aprender nuevos oficios creyendo que pueden tener una vida distinta. Entonces ahí recién van a empezar a crear una vida distinta. Claro. Recibí un amor enorme en esa charla. Terminé la charla y la cantidad de gratitud y conexión que tuvimos fue, para mí internamente fue romper un montón de paradigmas, creencias. Crecí mucho ahí, fue hermoso. Sí, me imagino, porque realmente a lo mejor muchas de esas personas no tienen quien les hable de estos temas. Nunca nadie les habló de estos temas, que pueden realmente, ¿no? Así que debe haber sido hermoso. Es para todos, o sea, no es algo elitista ni es para todos, o sea, crear la propia realidad es para todos. Para algunos es más fácil darse la oportunidad de escucharlo y para otros no, eso lo entiendo, pero esto realmente es para transformar la vida de cada uno de nosotros. Bueno, Nico, ojalá vengas pronto a Salta, porque me encantaría que des uno de tus talleres. Contame de qué se tratan tus talleres, porque sé que estás viajando muchísimo. Sí, bueno, mis talleres es contar cómo funcionan las 7 leyes, pero uniéndolo a la psicología, a la conciencia, al inconsciente, uniéndolo a la neurociencia, uniéndolo al coaching, al gestalt. Me gusta usar simática, entonces llevo experimentos, llevo máquinas para mostrar cómo las vibraciones modifican la materia, pero verlo en el laboratorio, ¿no? Entonces, como llevar todas estas teorías que pertenecen al mundo espiritual al mundo de la materia. Como que las 7 leyes
se transformen en herramientas para realmente que llego a mi casa y puedo hacer algo distinto. No dependo del mantra para encontrar la paz, sino soy esa paz, como hacer ese cambio. Yo quiero contarles que en un taller hace un par de años con Matías de Stefano estabas vos y nos hiciste una serie, vos capaz que no lo recordás, pero una serie de ejercicios que a mí me llegó profundamente. Esto de conectarse con el otro a través de la mirada. Un perfecto desconocido, pero sentir. Fue para mí precioso, te lo quería decir. Qué lindo, gracias. Sí, sí. Qué lindo. Hay muchas formas, ¿no?, de experimentarnos y para eso estamos divididos entre seres humanos, para disfrutarnos entre nosotros y ayudarnos. Nadie sabe más que nadie es más o menos importante. Cada uno muestra lo lindo que tiene y en eso nos transforma y para eso estamos. Sí, fue un verdadero placer, la verdad. Qué lindo. Nico, nos queda un minutito y me gustaría que me cuentes de tu libro. ¿Cómo se llama tu libro? Tengo acá para mostrárselos. El libro se llama Reflexiones de un espíritu mental. Está en versión física y digital. Y también está en Spotify. Es gratuito, lo pueden escuchar como audiolibro. Qué bueno. Y recorre estas 7 leyes que les estaba contando con detalle para que se puedan sentar a comprenderlas, ¿no? Mucha gente leyó el Kybalión hace mucho tiempo y no lo pudo entender porque es muy complejo. Claro. Bueno, esta es una forma bien simple y digerida y un poco ácida, pues soy medio rebelde dentro del mundo de la espiritualidad, pero linda de entender el funcionamiento de estas 7 leyes para transformar la realidad de uno. Así es. Me encantó, un honor haberte tenido en el programa, Nico, y esperamos tenerte pronto en Salta. Muchas gracias por estar aquí. Que así sea. Gracias. Gracias por estar en este lindo programa, gracias. Gracias. Qué simple que lo explicó Nicolás, ¿verdad? Saber que todos tenemos un genio al que tenemos que despertar para crear la realidad que queremos. Y qué bueno saber que se puede. Así que a mí me encantó el programa de hoy, lo disfruté mucho. Así que si vos querés suscribirte a nuestro canal de YouTube de Mágico Universo, a nuestra fanpage de Facebook Mágico Universo, o querés dejarnos algún mensaje o comentario, si a vos alguna vez te funcionó realmente la ley de atracción o no, deja tus comentarios acá en este WhatsApp. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Gracias.